exitoso museo. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos al programa. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros este día nuevamente en vivo con Plan B. Así es, les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio de noticias, de análisis, en el que el día de hoy, como es martes, ustedes saben, nos toca comentar lo más destacado de la edición de esta semana de revista Plan B. Pero antes vamos a dar paso a las noticias del día. Y el día de hoy, Juan Carlos, el gobierno publicó cuáles son sus decisiones con relación al mes de julio. Vamos a analizar algunas de ellas que han llamado la atención. Por ejemplo, hasta 25 personas podrán reunirse de manera social o ejecutiva. Esos han sido los términos que ha utilizado el régimen, siempre y cuando no haya ventilación en el local y que estén distanciados a por lo menos 2 metros. No sé cómo interpretar esto, no sé cómo lo interpretas tú, Juan Carlos. Si, por ejemplo, se puede hacer una reunión familiar con 25 personas, pero separadas a 2 metros cada una. ¿Esa es la propuesta? Una sala de 100 metros cuadrados, más o menos. Primero. Ha de haber que tener una sala muy grande, ¿no? Un comedor de 100 metros cuadrados también. Sí, es como una recomendación. Yo no le veo, es decir, eso es lo ideal. Lo que se plantea ahí es lo ideal, es decir, esto es lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Pero de hecho, primero, ¿cómo van a controlar eso? O sea, en general las reuniones, salvo en el sector público, donde se pueden dar controlar este tipo de reuniones, en el sector privado o familiar, en el ámbito familiar, es muy complejo decir, sepárense 2 metros, vamos a tener, claro, apela a la responsabilidad ciudadana, a la corresponsabilidad, pero claro, son medidas que son llamadas disposiciones, pero yo creo que son más recomendaciones, porque primero, como tú señalas, en la práctica, para reunir 25 personas a 2 metros de distancia, porque son en realidad 2 metros equidistantes, ¿no? Un radio de 2 metros, claro, necesitarías tener una sala muy amplia para reunirte. Así es, y claro, si es un almuerzo, por ejemplo, eso quiere decir que tendrían que estar sentadas las personas separadas, por lo menos 2 metros entre sí y 2 metros de frente, para poder comer sacándose las mascarillas. Es verdaderamente complejo este fenómeno y esta recomendación del gobierno ha despertado algunas inquietudes. En esa misma línea, por ejemplo, se anunció hoy que se retomará el transporte provincial en un 50% entre las provincias que estén en el mismo color. Es decir, si la provincia de Cotopaxi y la vecina de Tungurahua están en amarillo, es posible que el transporte entre Ambato y Riobamba se restablezca. Esto con un límite de aforo de por lo menos el 50% de las sillas. Es decir, los transportes interprovinciales no podrán salir llenos como es la costumbre en el país, sino que más bien deberán respetar también ahí el distanciamiento en cada uno de los transportes. Cabe anotar que en los terminales terrestres de Quito, en especial el terminal principal que está ubicado en la parte sur de la ciudad, en el sector de Quitumbe, está preparándose ya para el partir del 1 de julio tomar las medidas que permitan el restablecimiento del transporte interprovincial. El presidente de la República también anunció la reapertura de parques, museos y sitios arqueológicos y hoy precisamente estuvo en el Cotopaxi, en una hostería en el Parque Nacional Cotopaxi y inspeccionó la reapertura de este parque nacional que
Como se sabe, es un sitio de visita de los quiteños, de esparcimiento de los quiteños, esta imponente montaña que se encuentra al sur de nuestra ciudad. Aprovechando que salió de Palacio, el presidente recorrió también zonas populares del Valle de los Chillos y del Cantón Rumiñahui, en donde visitó algunos programas sociales. Esto con relación a la reapertura, se ha expresado que solamente el Parque Nacional Yasuní en la región amazónica continuará cerrado a los turistas. También se informó que 21 médicos llegaron hoy de Guayaquil para apoyar en el Centro de Cuidados Intermedios en el Bicentenario. Como habíamos informado, Juan Carlos, en este espacio, aunque las camas están y aunque se hicieron instalaciones de oxígeno hospitalario en lo que es en realidad un centro de convenciones, el problema es que no hay médicos. No hay médicos que puedan atender a las personas que eventualmente se internen ahí. Así que hoy llegaron 21 médicos desde la ciudad de Guayaquil para colaborar con la atención en ese lugar. Sí, diríamos más vale tarde que nunca, porque debemos insistir en que estamos encerrados o nos han mantenido en el encierro con el argumento de que era necesario mejorar, era para mejorar el servicio de salud, y luego se armó este hospital, ¿no es cierto?, de atención media, con 370 camas, pero luego se dieron cuenta que no había los médicos suficientes, y así van como reaccionando a la necesidad más que a una planificación, y entonces es lo que preocupa. Ahora, en el tema ahí de las nuevas medidas que ha tomado el COE Nacional, Fermín, quería plantear una pregunta sobre una duda que queda para muchas personas. Dice que los vehículos particulares pueden circular pares e impares de lunes a sábado. La pregunta es, ¿todos los días o en el mismo esquema que se venía armando? Es decir, aquí no especificas. Se planteó esa actitud, Juan Carlos, porque se publicó fragmentariamente un documento del COE Nacional, pero el documento íntegro que ustedes pueden consultarlo en nuestra página web establece que es el mismo régimen que ya está funcionando, es decir, un día los pares, o 3 días los pares y otros 3 días los impares. La novedad... Sí, los domingos, ¿no? Circular los domingos, es decir, si usted tiene placa par, podrá circular 2 domingos al mes, y si tiene placa impar, 2 domingos al mes. En este caso sería el primer domingo de julio, o sea, el domingo que viene las placas impares. El día 5, sí. El siguiente domingo las pares, luego las impares y luego las pares. Así es, y van alternando la salida de las personas los domingos. Esto había sido solicitado sobre todo por sectores comerciales de Guayaquil, que estaban muy preocupados porque la gente sale mucho a pasear el domingo, y claro, pues han conseguido que se logre facilitar la circulación vehicular. Ahora, hubo una serie de restricciones con relación específicamente a Quito. Por ejemplo, mientras en el resto del país se podrá abrir los cines con 30% de aforo, en Quito no va a haber cines. Esto ha sido decidido por el COE Nacional, y también el toque de queda va a ser un poco más temprano. Mientras en el resto de cantones en el país, que ya son 180, el toque de queda en amarillo será desde las 23 hasta las 5. En el caso específico de Quito, será desde las 21 horas. Es decir, los quiteños vamos a tener que guardarlos más temprano que en el resto del país. Otra disposición es que solamente el 25% de los empleados públicos deberán volver a trabajar en la capital, aunque en las ciudades del interior de la República podrán ser hasta el 50%. Estas fueron algunas de las decepciones que se hicieron sobre la situación de Quito, si bien el gobierno reiteró que no acogió ni el toque de queda más riguroso, que era mucho más lo que proponía el municipio, ni la ley seca que se había propuesto. O sea, supuestamente el problema en Quito es que mucha gente está de fiesta, muchos grados están festejando, mucho alcohol se está consumiendo, y entonces la solución era poner una ley seca. Pues esto no fue aprobado por el COE Nacional. Vamos a hablar de otros temas, como esto con relación a la situación en Quito. Pero hoy tenemos algunas novedades que queremos contarles relacionadas con nuestro proyecto periodístico, Juan Carlos. Quisiera invitarte a ver
Invitarles a ver también a nuestros televidentes el siguiente video de la campaña que el día de hoy ha lanzado Revista Plan B a través de la plataforma de crowdfunding Azvaca, para que luego podamos hacer una serie de precisiones para nuestros amigos y seguidores. Veamos. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Y esta, Juan Carlos, es una campaña que, como decía, hemos puesto ya en línea a través de la página de crowdfunding Azvaca. El Museo de la Corrupción, que ustedes ya conocen, un exitoso proyecto periodístico de este portal, que consiste precisamente en hacer una antología de los casos de corrupción más significativos. Habíamos empezado, Juan Carlos, en el año 2017 hasta el año 2020. Sí, fue una idea porque yo me acuerdo que se nos ocurrió esto, porque el expresidente Correa, cuando se iba, ya dejaba el poder, dijo que nos iba a dejar de herencia a todos los ecuatorianos un museo. Y se armó un museo, incluso se denunció sobreprecio en ese museo, de todos los regalos que había recibido el presidente Correa como mandatario. Se conocen que los mandatarios reciben decenas, centenares de regalos, hay un intercambio permanente en las visitas y todo eso, o también se envían obsequios de toda naturaleza por cumpleaños, incluso regalos de carácter personal. Pero Correa tenía guardados o exhibidos algunos de estos importantes obsequios, y luego dijo que iba a ser un museo. Como digo, este museo tuvo incluso algunas denuncias sobre el costo de su construcción, y en ese momento, cuando sale Correa, también estaba ya con mucha fuerza el caso de Brecht. No olvidemos que nosotros, como periodistas de investigación, también habíamos, como medio, un portal que también hace temas de anticorrupción y transparencia, habíamos denunciado muchos casos de corrupción. Y hay unos casos muy célebres en este caso, y también de otros colegas periodistas que se habían lanzado una enorme cantidad de información sobre casos de corrupción que, pensando en el lector, pensando en el ciudadano común, más llevaba a la confusión que a la comprensión del fenómeno. Entonces, como sucede como hoy, ¿no, Fermín? Amigos, que un escándalo tapa al otro y ya estás hablando de este tema, y mañana estás hablando de otro. Yo recordaba hoy precisamente que ya nunca nadie más volvió a hablar del tema de la basura, por ejemplo, un tema que para nosotros es importante. Y así vas con una enorme vorágine de temas y vas ampliando la oferta de historias anticorrupción o de denuncias de sobreprecios, de cualquier cosa. Y claro, uno no sabe por dónde mismo es, como ciudadano, uno dice tantas cosas, uno dice, por aquí hay un tema de carreteras, por acá hay un tema de puentes, por acá hay un tema de armas, por acá hay un tema de radares, por acá hay un tema de seguros, es decir, en todos los sectores públicos, grandes y pequeños, habían casos, y hay casos. Y se nos ocurrió entonces, bueno, si Correa iba a dejar un museo para sus regalos, dejemos nosotros también como otra herencia, y es el Museo de la Corrupción de esa época, de ese momento, del 2007 al 2017. Es así que empezamos a armar este proyecto. Me acuerdo, Fermín, que fue auspiciado, digamos, apoyado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y nosotros pusimos una contraparte muy fuerte, muy valorada, diríamoslo así, de investigación, ¿no es cierto?, de clasificación, de curación, de curaduría de los casos, porque había centenares de casos, pero hay casos en los cuales agrupan varios. Por ejemplo, el tema de las carreteras, agrupa varios. O el caso petrolero, la corrupción agrupa varios proyectos. O los proyectos eléctricos,
son varios proyectos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto, en este momento hicimos 70 historias, le llamamos el museo para poder clasificar, es decir, mira, estos son casos de... Ustedes pueden entrar al Museo de la Corrupción, está en nuestro portal y pueden ver. Y lo que dijimos ahora es que, bueno, todo el mundo quiere luchar contra la corrupción, todo el mundo se queja, y yo creo que es el momento, y creemos que es el momento de que el público también participe apoyando la financiación de este proyecto, porque no es fácil tener equipos a tiempo completo de periodistas que estén constantemente señalando. Y ahí está en el proyecto de crowdfunding que se llama, que ustedes pueden donar, ¿no es cierto?, en asvaca.com, en nuestro proyecto, y ahí ustedes van a encontrar las recompensas que pueden tener, no solo el hecho de luchar contra la corrupción apoyando a este grupo de periodistas que están haciendo la segunda parte de este museo, porque nos falta, no sé, quedaron casos por poner del periodo pasado, pero ahora también hay muchísimos más casos y queremos ponerlos y queremos armar y rearmar un proceso también digital para que esto sea mucho más interactivo, por ejemplo, Fermín. Así es, sin duda, una iniciativa periodística que vale la pena apoyar y que ustedes pueden apoyar a través de la página de crowdfunding asvaca.com. Ahí se encuentra nuestra campaña como Vuelve el Museo de la Corrupción y necesita tu apoyo. Es muy fácil donar en esta página, se aceptan todas las tarjetas, no hay pretexto y ustedes pueden contribuir con esta tarea periodística. Recuerden, en asvaca.com la campaña de El Museo de la Corrupción de revista Plan B. También es posible acceder a través de nuestras redes sociales que permanentemente van a estar difundiendo el enlace para el acceso a la campaña del Museo de la Corrupción. Estará activa durante los próximos 60 días y ustedes todavía están a tiempo de colaborar. Las personas que colaboren con esta iniciativa recibirán incentivos como diplomas y libros digitales. Esta es nuestra campaña, nuestra nueva campaña que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Y ahora quisiéramos pasar revista a lo más importante, Juan Carlos, de la edición de esta semana en revista Plan B. Recordemos que otra serie especialmente destacada, con un gran perfil editorial que tiene este portal, tiene relación con los temas urgentes. Y los temas urgentes son aquellos relacionados con aspectos sociales, económicos, culturales, que sin duda están sintetizados en los objetivos de desarrollo social formulados por la Organización de las Naciones Unidas. En este caso nos hemos puesto a investigar cuál es la situación de la mortalidad infantil en Ecuador, si la mortalidad infantil ha disminuido o no, y cuál es el impacto que la pandemia va a tener sobre este indicador de desarrollo social que sin duda es clave para entender cómo atiende un país a su población y sobre todo a los más vulnerables que son los niños. Les queremos invitar a observar este video en el cual hemos sintetizado lo más importante de este reportaje sin perjuicio de que lo podemos comentar en un minuto más. Que es donde se toma este año referencia cuando inicia, la implementación de la Agenda 2030, iniciábamos con 11.4 por cada 1.000 nacidos vivos. Ahora, en realidad, ha aumentado esta tasa y es del 12.2 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, la tasa de mortalidad en realidad ha aumentado y no se ha disminuido, al menos en este periodo de tiempo.
Ecuador tiene una brecha súper fuerte en la medición de cómo llegar. Justo las preguntas que nos haces es bastante complejo a veces encontrar cifras para muchas de las metas. En el Ecuador se estima que creo que apenas podemos medir, si no estoy mal, entre el 40 y 50% de indicadores que existen en la agenda. Del resto hay dos problemas. El uno es o que no tenemos datos o cifras actualizadas, y el otro problema es que a nivel global no existen metodologías para medir estas metas que se han propuesto las Naciones Unidas. Quizás ahora mismo no lo podamos evidenciar inmediatamente, sin embargo, como en unos 2 años, por poner un ejemplo, podríamos ya evidenciar específicamente, digamos, que la crisis sanitaria y el contexto de la pandemia puede afectar directamente a estas dos variables o estas dos problemáticas. Digamos, con esto de la pandemia sí han habido cambios radicales, cambios que definitivamente van a demorar un poco el cumplimiento de la agenda, porque nos cambiaron toda la lógica, digamos, estábamos ya trabajando en un sentido. El Ecuador, por ejemplo, ha tenido avances importantes como país en términos de cumplimiento de la Agenda 2030. La pandemia evidentemente nos ha demostrado que hay varias brechas y ha evidenciado muchas desigualdades también, que tienen que enfrentarse de otra forma, es decir, tenemos que actuar más rápido. Deberíamos pensar en esta crisis sanitaria, en esta pandemia, en algo que nos ayude a ver como una oportunidad de que sí es posible un modelo distinto de desarrollo en el que no pensemos solamente en el crecimiento económico, sino que pensemos qué es lo importante en los distintos niveles para las distintas personas. Y bueno, como les decíamos, esta es la serie Temas Urgentes que Plan B realiza con el auspicio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Juan Carlos, la situación de la niñez, de lo que hemos podido constatar, ustedes pueden seguir este reportaje que está en nuestra página web. Se refiere precisamente a la situación del Ecuador con relación a este indicador. Si bien parecería que hasta el año 2015, en los últimos 5 años, se ha reducido la mortalidad infantil, se ha emitido una alerta muy preocupante por parte de UNICEF que establece que la pandemia podría aumentar hasta en un 50% la mortalidad infantil, y esto hace relación con que este fenómeno de la mortalidad infantil, de los niños que mueren antes de cumplir 1 año o antes de cumplir 5 años, este fenómeno está muy relacionado con varios factores: pobreza, educación, atención sanitaria, servicios básicos, todo esto que va a ser efectivamente golpeado por el impacto brutal de la pandemia y que para UNICEF podría significar un aumento significativo en los próximos años de la mortalidad infantil. De la información estadística que hemos podido levantar, las provincias, curiosamente, donde más mortalidad infantil se produce son también las que son golpeadas por la pandemia de manera más fuerte. Por ejemplo, Pichincha, Chimborazo o Guayas. Las proyecciones que se habían hecho hasta el año 2030 indicaban que podrían morir el 10.1 niños por cada 1.000 nacidos vivos, lo cual es una cifra optimista. Sin embargo, dada la situación actual, dada la coyuntura relacionada con la pandemia, es muy probable que estos valores aumenten. ¿Y de qué mueren los niños? Mueren básicamente de enfermedades prevenibles, mueren de diarreas, mueren de problemas respiratorios, mueren de hambre, de pobreza y de otras cuestiones que tienen que ver sobre todo con el desarrollo social del Ecuador. Por ejemplo, el alcance de la vacunación en el país, que es muy limitado y en los últimos años ha tendido a disminuir. Esto significa que enfermedades que son prevenibles también afectan a la población infantil porque no se está vacunando a todos los niños que se podrían vacunar. Con relación al desempeño de este gobierno se había propuesto en su programa, su Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida,
reducir la tasa de mortalidad infantil a 6.8 por cada 1.000 nacidos vivos a 2021, pero todas las fuentes consultadas por este portal evidencian que ese objetivo de este gobierno, que es por cierto el único que se ha planteado el gobierno de Lenín Moreno sobre este tema, no va a poder ser cumplido. Hemos hablado con varios analistas, varios expertos y también hemos hecho una radiografía sobre la situación del problema de la mortalidad infantil que ustedes pueden consultar en nuestro portal web, Juan Carlos. Sí, de hecho, el tema de la mortalidad infantil es un índice donde, para conocer qué tan desarrollado o no es un país, es decir, se entiende en el protocolo mundial que un país que cuida a sus niños, o cuida de sus niños, es un país que puede tener cierto futuro, no solo en el tema educativo, sino básicamente en los primeros 5 años de vida. Y en eso, en el Ecuador, está asociado a un dato también preocupante, y es que 1 de cada 4 niños sufre desnutrición crónica en el Ecuador. Es más, esto hasta el 2017, el Ecuador no había podido, con toda la inversión que se hizo en el gobierno de Rafael Correa, no pudo bajar de 24% la tasa o el porcentaje de desnutrición infantil. Eso es casi toda una generación de niños que tiene impactos incluso en el tema cognitivo e intelectual. La desnutrición crónica tiene que ver básicamente con que los niños, su talla, su estatura no está de acuerdo a su edad. Entonces, o a la edad promedio. Eso es complicado para un país, tiene, como digo, impactos incluso a nivel cognitivo, y es toda una generación, 1 de cada 4 niños en el Ecuador. Y eso no había podido ser bajado ni siquiera a medio punto. Y luego aumentó. Del 2017 en adelante aumentó, fue aumentando lenta, pero consistentemente, hasta colocarse en un 27,7%, por ejemplo. Y luego todavía no se evalúa el impacto que tendrá esto después del COVID. Entonces, tú mencionas algo muy importante, Fermín. ¿De qué mueren los niños en el Ecuador? Mueren de enfermedades prevenibles, mueren de enfermedades que tienen que ver básicamente con sus condiciones de vida o las condiciones de vida de sus familias, de sus padres, de sus madres, niños que en la práctica son abandonados por hogares donde el padre abandona por lo general, o también la madre, y una serie de condiciones que no se puede determinar, pero que es muy grave para el futuro del Ecuador. Lo que estamos viviendo es, en ese sentido, una hecatombe social. Si sumamos la mortalidad infantil y los impactos del COVID con la desnutrición infantil de niños de menores de 5 años, entonces tenemos un problema muy grave para las próximas generaciones, Fermín. Así es, y más detalles sobre este problema social, ustedes pueden encontrarlo en la edición de esta semana de revista Plan B. Pero también hemos tratado otros temas en esta edición, Juan Carlos. Así es, una nota que hizo Fermín sobre el Orgullo 2020, que se tomó los espacios virtuales, y es una crónica, un relato de cuáles han sido los momentos más importantes de esta celebración mundial, universal, que se da el 28 de junio de todos los años, y que es relatada, digamos, por nuestro... no olvidemos que Plan B se sumó a la propuesta de diálogo diverso y transmitió también en directo todas estas expresiones, ¿no es cierto? El tema del agresivo desconfinamiento que se plantea para julio, pero también Quito ante el peor escenario. O sea, es lo que lo discutimos anoche precisamente con el testimonio de nuestra colega y compañera y amiga Susana Morán, y el aporte científico y técnico del epidemiólogo y médico experto en enfermedades tropicales Marcelo Aguilar. Y eso es lo que expresamos también en este artículo. Otro tema también, el resultado de un juez de Guayaquil dio 10 días de plazo al gobierno, eso hace pocos días, para que encuentren y entreguen los cuerpos perdidos de 38 personas. Nunca olvidemos que todavía está eso en vigencia, desafortunadamente.
¿no es cierto?, en los cuerpos perdidos de 38 personas que fueron las representadas por la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, por la Vicedefensora del Pueblo, para que el Estado asuma su responsabilidad sobre los cadáveres perdidos en el pico de la epidemia de COVID, de esa mortandad que vivió Guayaquil en ese momento, y ahí están los resultados. El juez ha dado este plazo y ha declarado que el Ministerio de Salud Pública y el ISS son los responsables, ¿no es cierto?, los responsables en general, el Estado ecuatoriano, de lo que ha pasado, y una propuesta de un ensayo que hemos planteado con el aporte de Henry Zurieta sobre un muy riguroso examen que se hace a la situación del BIES, del Banco del IES, y de qué es lo que está pasando ahí. Es una denuncia también donde se plantea que las presiones económicas son dirigidos al BIES, porque ahí está la liquidez. El BIES tiene las inversiones del seguro social. En el BIES se genera también todo el proceso financiero de segundo piso por parte de los afiliados, etcétera, etcétera, y hay una enorme presión porque sea el BIES en este momento la caja chica, ¿no es cierto?, de las necesidades fiscales. Eso por lo pronto, Fermín. Así es, esos algunos de los temas que hemos publicado esta semana. Les recomendamos también nuestra sección de opinión, el panel de ideas, donde pueden encontrar varios enfoques de actualidad y de análisis. Esta la edición de esta semana de nuestro portal y bueno, estas serían las novedades que les hemos querido comentar esta noche, Juan Carlos. Sí, así es. Para terminar, hablando del diario de cuarentena de Carlos Arcos, ¿cierto? Carlos Arcos es uno de los más importantes escritores de este país, de los mejores ventas también. Tiene yo le digo a él, una hinchada, sobre todo en literatura juvenil, con el diario de Jesús Chiliquinga, y que generó un fenómeno editorial en la juventud ecuatoriana. Memorias de Andrés Chiliquinga, estaba equivocado, editado en 2013, y era la literatura juvenil, y obtuvo la mención de honor en la primera edición del Premio Nacional Jorge Casa. Pero además, Carlos Arcos ha tenido 2 premios nacionales de literatura, el premio Joaquín Gallegos Lara por Vientos de Agosto y El Invitado en el 2003 y el 2007. Entonces, él es, con mucha honra para nosotros, es columnista de Plan B, y él durante la cuarentena hizo un diario. Esto empezó el 25 de marzo, así es, y luego durante estos últimos días de marzo, todo el mes de abril y buena parte de mayo, alimentó las páginas de Plan B con este diario. Este diario es una reflexión, queridos amigas y amigos, íntima, ¿no es cierto?, de lo que significa para una persona estar en esta situación de confinamiento obligatorio, de los cambios profundos que en el interior de las personas se van dando, pero además moldeado por las sombras de la peste. Estos escritos, ¿no es cierto?, desentrañan con mucha profundidad, tanto hacia afuera como hacia adentro de nosotros mismos, lo que veníamos reflexionando. Nosotros los hemos leído, son unas piezas maravillosas, cada una en sí misma, las cuales van reflejando los movimientos cotidianos que él mira desde su balcón, diríamos, desde su apartamento en Bahía de Caracas. Estos personajes que se repiten de la calle, que aparecen, situaciones impensadas, como un grupo de muchachos que atormentan a sus vecinos con reggaetón a pleno volumen en una piscina en plena epidemia, en un momento más alto, más grave de la epidemia en Manabí, etcétera, etcétera, pero también situaciones que nos pueden llevar a la esperanza, Fermín. Y esto está al alcance de nuestros lectores. Este libro es que ha editado Carlos Arcos con el primer libro del sello editorial Plan B Editores. Así es, está al alcance de nuestros lectores. Ustedes pueden hacer un depósito o transferencia a la cuenta que está indicada en la nota del portal Plan B. Se trata de la cuenta del New Link Comunicación Estratégica,
por un valor de $5 y se le contestará con un correo electrónico en el cual les enviaremos este libro en PDF, un libro en PDF de más de 70 páginas, que es una recopilación de este diario de cuarentena de Carlos Arcos Cabrera. Recuerde, por cada ejemplar que usted adquiera, hace una contribución al trabajo periodístico de Plan B. Y eso sería, Fermín. Ustedes pueden visitar nuestro portal, ahí está. En estos días hablaremos con el autor, con Carlos, y haremos una mayor exposición de qué significa Diario de Cuarentena ya desde el punto de vista literario, ¿no? Y luego podremos empujar, impulsar, motivar a nuestros lectores para que adquieran esta pieza única de literaria de un autor de los más galardonados y leídos de este país, y que aporta con mucha reflexión a todos nosotros por esta cuarentena. Así es, Juan Carlos. Esta semana, sin duda, podremos tener a Carlos Arcos aquí en el programa. Eso ha sido todo por esta noche, amigas, amigos. Las invitamos mañana a partir de las 19:30 en nuestro horario habitual para continuar con este espacio de análisis, noticias e investigación. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.